A todos y cada uno de ustedes. Pues, damas y caballeros, Viaticum Valdespino, en su sección de talleres vivenciales, en esta tarde mañana tenemos dos conferencias muy importantes. Es un demo conferencia, dos grandes personalidades, dos bellas damas que el día de hoy me acompañan. Vamos a pedirles un fuerte aplauso, por favor, para ellas. La doctora Gabriela Saulé Gea y la maestra Ruth García Cordero, quienes esta mañana nos van a ilustrar con algo de experiencia, conocimientos que ellos tienen referente a temas tan delicados, decirlo así, y tan especiales como es el bullying, el ciberbullying, que es pues una forma de violencia hacia el trabajo, en la escuela y en todos lados que algunas personas pues, nos encontramos desde edad temprana hasta edad adulta. Y realmente es un orgullo para Viaticum Valdespino el tener estas personalidades que el día de hoy nos van a compartir sus conocimientos. Por lo tanto, vamos a ceder la palabra a la doctora Gabriela Saulé Gea, quien es licenciada en Educación Especial, especializada en trastornos neuromotores, diplomada en Desarrollo Humano, tiene maestría de Neurociencias y doctorado en Educación con especialización en Educación Especial, cuenta con entrenamiento en terapia psicocorporal, es tanatóloga especialista en conflictología, TLP Provider certificada, tiene 20 años de experiencia trabajando en educación especial. Imparte talleres de capacitación y conferencias en diferentes estados de la República Mexicana, dirigidos a instituciones, padres de familia, docentes, niños y adolescentes, partiendo de la base ambientes seguros, niños sin violencia. Pues los dejamos con nuestra invitada. Muchas gracias. Creo que ahí se oye. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Me da mucho gusto que haya personas que se interesen por este tema, porque cada vez va siendo una epidemia más grande, más violenta en nuestras comunidades, no solo en las escuelas, sino en todos los espacios donde los niños interactúan. Entonces es momento de empezar a ver qué vamos a hacer, cómo lo podemos prevenir y sobre todo tener la responsabilidad como adultos para asumir este problema. Y antes de empezar en el tema como tal de bullying, quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes, si pueden levantar la mano, me pueden decir quién ha sido víctima de bullying? Ok. Ahora quiero preguntarles quiénes de ustedes han sido victimarios o bullies. Ok. Y ahora quiero preguntarles quiénes de ustedes han sido testigos de un acto de bullying. Todos. Vamos a ver que el bullying es un acto frecuente, constante, y las estadísticas dicen que el 98% de las personas que hemos pasado en algún momento por la escuela hemos sido por lo menos testigos del acto del bullying. Y que además de todo es frecuente que la persona que sea víctima también de repente se convierta en victimario o de repente se convierta en testigo. Y a esto se le llama el triángulo del bullying. Les pido por favor la siguiente. ¿Qué es el bullying? El bullying, pues bueno, mucho se ha discutido de qué es y qué no es, pero sin embargo, fíjense que ahora me preguntan, oye Gabriela, ¿el bullying está de moda? Es algo que está de moda porque es algo que siempre ha existido. Sí, siempre ha existido toda la vida desde la historia de la humanidad, y algunos estudiosos dicen que el bullying es un acto normal en el ser humano. ¿Por qué es normal? Porque es la forma como el ser humano interactúa, aprende a mediar y aprende además a dominar. Lo que podemos ver y lo que nos dicen las neurociencias es de que el bullying puede ser natural en el sentido de tratar de dominar, pero el cerebro humano no está determinado para acosar. Eso es diferente.
El acoso, en este sentido, no es algo natural, el acoso es algo aprendido. Y aquí tenemos que hacer esta reflexión importante, porque hay que recordar que los niños, sobre todo en los primeros años de vida, hacen todo lo que ven. Los niños no aprenden de lo que se les dice, sino de lo que ven. Por eso es tan importante que los adultos sean congruentes con sus actos, porque los niños no cuestionan las palabras, los niños repiten las acciones. Vamos a ver que el bullying tiene que ser un acto que sea de violencia constante, continua y sobre todo con intención. El primer estudioso que hizo referencia del bullying fue Dan Always, que fue a principios de 1970. Pero sí, efectivamente, si platicamos con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, siempre nos van a contar que al menos cuando fueron a la escuela siempre tuvieron un tipo de experiencia como esta, como la del bullying. Ahora tiene nombre. Y otra de las diferencias más importantes en la actualidad es que estas violencias van a ser mucho más violentas y van a tener efectos mucho más fuertes en los niños, sobre todo por el efecto de la tecnología, que más adelante Ruth nos va a platicar de ello. La siguiente, por favor. Para determinar exactamente qué es lo que se debe hacer para tratar a los niños o a los adolescentes que están padeciendo o están interviniendo en el triángulo del bullying, es importante denotar qué sí es el bullying. Hablando de los temas de moda, porque ahora también he escuchado a muchos niños que dicen, es que mi mamá me bulea, es que la maestra me bulea, y parece que ya utilizamos el término bullying como si fuera cualquier cosa, ¿no? Algo más normal. Yo digo que hay que tener mucho cuidado porque ya el término se está prostituyendo y en esta prostitución está perdiendo la importancia que tiene para ser tratado. Entonces, ¿qué sí es bullying? Para determinar qué sí es, tiene que existir una diferencia entre la persona que es víctima y la persona que es victimaria. Debe haber una relación donde no haya equidad de valor, de poder, y sobre todo, y muy importante, tiene que ser entre semejantes. No, si tenemos la situación de una maestra que violenta a un niño, eso no es bullying, es violencia, es abuso de poder, pero no es bullying. Tiene que ser entre dos personas que estén en semejante situación. En este sentido vamos a ver que, por ejemplo, en el matrimonio también hay bullying. No únicamente se da en la escuela. Esto, la verdad, sí lo quiero comentar en varias ocasiones. El bullying no es el acoso escolar. Muchas veces se ha traducido como el acoso escolar, pero no únicamente se da en la escuela. E incluso hemos visto en situaciones clínicas que el bullying se da frecuentemente entre hermanos. ¿Quiénes de ustedes han sido violentados desde la burla, la crítica, el sobrenombre en casa por sus hermanos o ustedes? Todos en algún momento lo hemos hecho. Todos los hemos hecho porque además a veces los papás promueven estas circunstancias. Hay gordito, flaquito, peloncito, negrito, güerito, etcétera. Y así vamos aprendiendo. Por ejemplo, vamos a hacer una reflexión de lo que vemos en casa. Cuando nos sentamos los domingos a ver la televisión en casa, todos en familia, ¿de cuáles son los programas que más nos reímos? ¿De las personas gays? ¿Canal de las Estrellas les suenan? Nos sentamos en familia a ver cómo interactúan estos personajes gays, que son con características exacerbadas, y de alguna manera ahí estamos fomentando la homofobia a largo plazo. ¿Por qué no seleccionamos más la programación que tenemos hacia nuestros hijos? Ustedes saben que salió un estudio el año pasado acerca de los programas de Discovery Channel y de Disney Channel, donde se decía que no son aptos para todos los niños, son aptos hasta después de los 8 a los 10 años. Los niños que tienen menos de 6 años, que ven estos programas que son como telenovelas chiquitas, de Disney Channel, etcétera, se descubrió que tienen más reacción a la violencia y son más reactivos que los niños que no están expuestos a este tipo de material. Y esto es muy sencillo. Resulta que los niños, cuando son pequeños, tienen un periodo de atención entre 2 y 3 minutos. Los niños que son más grandes tienen hasta 20 minutos. En estos planteamientos del Discovery Channel y del Disney Channel, todo el planteamiento del problema dura más de 20 minutos. Entonces el niño pequeño no alcanza a ver la solución ni la negociación y se queda con el acto de violencia.
En una caricatura actual, por ejemplo, Bob Esponja, ¿lo han visto papás y maestros? ¿Cuántas veces hay ofensas? En 3 minutos se han calculado más de 17 ofensas entre los personajes. El episodio de Bob Esponja dura 30 minutos. Los que somos más grandes, ¿se acuerdan de las caricaturas que veíamos de la Pantera Rosa y todas esas? ¿Se acuerdan que eran chiquitas? Las del Coyote, etcétera, eran muy chiquitas. En un periodo de tiempo muy corto se planteaba la problemática, la mediación y la solución. Y por eso podías estar sentado y captabas toda la transición. Otro de los estudios revelan, por ejemplo, y esto es una gran neurosis que tenemos a veces los especialistas en decirle a los papás y a los maestros que los niños no deben presenciar las peleas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Que los niños no deben presenciar las peleas de los papás. Ok, la mayoría. Estos consejos los hemos visto al menos durante los últimos 10 años. Los nuevos estudios dicen que lo peor que podemos hacer es no pelear enfrente a los niños. ¿Por qué? No hay que pelear siempre y cuando no haya golpes, claro. Si hay golpes es mejor no hacerlo. Si hay ofensas, si hay violencia, no hay que hacerlo. Pero los especialistas ahora recomiendan que se pueda discutir en pareja frente a los niños. ¿Por qué? Hay que recordar que los niños son egocéntricos. Antes de los 6 años piensan que todo gira alrededor de ellos. Por eso, cuando tenemos un niño en caso de divorcio, lo primero y el primer consejo que le damos a los papás es que hablen con ellos y les digan que ellos no tienen la culpa, ¿cierto? Porque ellos se sienten culpables. Es una circunstancia natural, son egocéntricos. Cuando papá y mamá están peleando y se les retira, el niño es niño, no es tonto. Se da cuenta que papá y mamá tienen un conflicto. Se va a la habitación y él no sabe qué está sucediendo en realidad. Luego entonces piensa que es su culpa. Y esto provoca reacciones en los niños. Y además de todo, recordando que los niños aprenden de sus padres, cuando uno separa a los hijos de esta negociación, los niños no aprenden a negociar ni a dialogar. Y es mucho de lo que nos está pasando con nuestros niños actualmente. Nuestros niños no han aprendido a negociar porque en muchos casos están sobreprotegidos. Las diferentes circunstancias de las relaciones humanas actuales, de los matrimonios actuales, pues vemos que las mamás están más tiempo fuera de la casa de lo que estaban antes. Las mamás trabajan, los papás trabajan, hay más índice de divorcios, los niños están más solos y se educan a través, la mayoría de ellos, de lo que llamamos las nanas tecnológicas. Los enchufamos a la televisión, los enchufamos al PlayStation, los enchufamos al Internet, a donde pensamos que se pueden entretener y dejamos de interactuar con ellos. Y les dejamos de desarrollar las habilidades sociales para que interactúen entre ellos. Por eso, cuando llegan a los espacios de interacción, son más violentos, porque no saben negociar. Bueno, otra de las características, o lo que sí es bullying, es que haya una intención. Esto es muy importante, que haya una intención y que sea una existencia de una agresión que sea repetitiva, constante y enfocada especialmente a una sola persona. Doctora, perdón, entonces esto quiere decir que es muy importante o básico el aprendizaje a la negociación, o parte del bullying se da por esta situación. Así es, ahorita vamos a ver algunos de los orígenes del bullying, porque muchas veces se cree que el bullying se origina en la escuela, pero no, en realidad se origina en la casa, y es donde tenemos que trabajar, en la casa, en el entorno familiar, en cómo se maneja la mamá, cómo se maneja el papá, cómo son las relaciones entre los hermanos, las enseñanzas activas de los valores que estamos mostrando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y hablando un poco más de esto, ahora que lo mencionas, me gustaría mucho hablar de límites. Las generaciones actuales que tenemos son niños y adolescentes que no han aprendido a tener límites, porque también así como nos contaron que los niños no tenían que presenciar nuestras discusiones, también nos contaron que no había que ponerle límites, pero por ahí se equivocaron un poco porque confundieron límites con limitaciones, son dos cosas diferentes.
A veces también nos contaron que si tú ponías demasiados límites o si imponías tu autoridad, podrías hacer que tus hijos se traumaran, no les dabas oportunidad de libertad, de crecimiento, etcétera. Y ahora vemos a niños que pues, a los 6, 7 años están en los restaurantes golpeando a los papás, ¿no? 4 años golpeando a los papás, dándoles de patadas. Al menos yo sí crecí en una generación, hace mucho tiempo, donde te portabas mal y tu papá y tu mamá te volteaban a ver y con una mirada te sentaban. Decías, ya estuvo. Estaban muy claros los límites. Ahora no hay límites claros. Ahora vemos en los colegios a las maestras que les da miedo decirles algo a sus alumnos porque pues, ¿qué reacción van a tener los alumnos? ¿O qué reacción va a tener la mamá cuando el niño le diga que le llamaron la atención? Esto es un círculo vicioso. Los límites los hemos perdido. Por eso estamos perdiendo a nuestros niños. Y no únicamente estoy hablando de bullying, también estoy hablando de estrés, de ansiedad infantil, de suicidio, de cutting, de cualquier cantidad de cosas que están haciendo los adolescentes, como el slimming, que es ponerse el Tampax con alcohol para alcoholizarse, ponerse alcohol en los ojos para alcoholizarse y que no se ha detectado, el cutting, cortarse, ponerse pedazos de metal insertados en los brazos y en las piernas, y cualquier cantidad de cosas que sería muy bueno platicar de ello durante más de 2 horas, pero no tenemos tiempo. Todo esto es consecuencia de la falta de límites de los niños. ¿Quién le pone un límite al niño? Por ahí también decían, es que los adolescentes son adultos chiquitos. No, no es cierto. Los adolescentes son niños grandes. Los adolescentes, pese a lo que dicen muchas personas, son seres humanos que aún no tienen la habilidad ni tienen la capacidad de considerar al 100% con toda madurez sus decisiones y sus consecuencias. Y esto está comprobado científicamente. La corteza prefrontal del adolescente, que es esta parte donde está el pensamiento, el análisis y el juicio, en la época de la adolescencia está en crecimiento, por lo tanto está en crisis y además de todo no hay una estabilidad, neurológicamente comprobado. No es tratar de subestimar a un adolescente y decir eres un tonto, no, al contrario, eres un ser humano en crecimiento, eres un ser humano que está aprendiendo de su entorno y que tiene que tener cierta vigilancia. ¿Por qué? Porque está ejercitando su libertad, ejercitando, que no quiere decir que tenga el derecho de ejercer su libertad, como él quiere. La libertad en los niños y en los adolescentes, en ambos casos, es relativa. La responsabilidad de los padres y de los maestros es supervisar ese ejercicio de la libertad, no dejarles la libertad completa. Ahora vemos a muchos papás que tienen hijas de 12, de 13 años, que van a la fiesta y las dejan regresar a las 4 de la mañana. Eso no es libertad, eso es falta de atención, eso es falta de contención, eso es falta de cuidado. Cuando trabajamos clínicamente con un niño que nos los canalizan por tener trastorno de déficit de atención y por tener hiperactividad y problemas de conducta terribles, horrorosas, espantosas, cuando empezamos a trabajar con él nos damos cuenta que son niños que no tienen límites y que están llamando la atención. A gritos dicen, necesito un papá, necesito una mamá que me ponga límites. Los niños y los adolescentes traducen los límites al final del día como amor y contención. Por eso, un adolescente cada vez va por más y por más y por más. Tú a un adolescente le das 1, quiere 2, le das 2, quiere 3, le das 3, quiere 20. No tiene límites. Y lo mismo pasa para lo malo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, yo creo que para esto entonces es importante que tanto padres como maestros tengamos algunos tips, el que poder aprender para poder realmente ver cómo, porque nosotros pues seguimos siendo padres o maestros y lo hacemos como a nosotros nos enseñaron, pero pues la juventud ha cambiado mucho. Oye, ojalá que hiciéramos las cosas como nos enseñaron, porque al menos los que tenemos más de 30 años, que yo ya tengo muchos más que esos, los límites eran muy claros, las estructuras familiares eran muy claras, y ahora no existe eso. También el año pasado salió otro estudio acerca de la paternidad moderna. Ahora los papás están interactuando mucho más con la educación de sus hijos y la crianza. El rol afectivo y emocional del padre, del hombre, es poner el límite, poner las reglas. Se comprobó
que el padre que interactúa demasiado con sus hijos de repente puede ser demasiado permisivo. Y esto confunde a los niños y a los adolescentes. Y sobre todo cuando no hay un común acuerdo con la pareja de cuáles son las reglas que se deben poner en casa. Y lo vemos en la mayoría de las familias de ahora. Mamá dice una cosa y papá dice otra. O cuando están divorciados está la ley de la casa de papá y la ley de la casa de mamá. Y entonces no hay una sola regla, hay dos, o a veces dependiendo de cómo esté el humor del papá y la mamá, ¿no? Si la mamá está de malas, impone la regla literal casi a punto por punto. Si está de buenas, no importa, duérmete a la hora que quieras, come lo que quieras, Coca-Cola lo que quieras, lo que quieras. Cuando las reglas siempre tienen que ser, siempre, todo el tiempo, claras. No porque estoy de buenas, no porque estoy de malas, no porque quiero chantajear a tu papá, no porque quiero sacarle una ventaja a tu mamá. Las reglas son reglas. Si matas a alguien, siempre hiciste un crimen, cometiste un crimen, siempre. Las reglas en casa son lo mismo, no pueden ser subjetivas. Pero ahorita vamos a ver algunas cosas así muy, muy prácticas para ver qué es lo que podemos hacer en casa y en el entorno escolar. Bueno, estamos hablando de que si es bullying, puede ser sin y provocación de la víctima, porque incluso cuando hay provocación, pues nadie se merece que lo bulleen, que lo victimicen, entonces esto puede ser un poco relativo. La siguiente, por favor. Vamos a ver qué no es bullying. También nos debe quedar muy, muy claro que no es bullying para no confundirnos y para saber cómo debemos actuar cuando sí tenemos un problema de bullying. La agresión de un adulto hacia un pequeño, eso no es bullying. Las agresiones de repente, circunstanciales, los accidentes, el establecimiento de los límites, tampoco son bullying. Y eventos donde no existe humillación o discriminación. Estamos en la escuela y unos niños tienen un grupito de amistad y no invitan a otro a la fiesta de cumpleaños. Eso no es bullying. Simplemente no lo quisieron invitar. Y eso nos puede pasar a todos. Y aquí también la pregunta para los papás y para los adultos, ¿qué tipo de niño estás haciendo para que nadie lo invite? ¿Qué tipo de habilidades sociales estás desarrollando en él para que sea una persona amable? Y cuando digo amable, amable es tener la capacidad de ser amado, no tener buenos modales. ¿Estás haciendo seres humanos amables? Ok, vamos a la otra, por favor. Otra cosa que no es bullying y que también se ha comentado mucho, el noviazgo violento. Esto no es bullying, las características del noviazgo violento son diferentes, no hay una sumisión como tal, en el noviazgo violento hay cierto acuerdo, la dinámica es totalmente diferente, entonces no hay que confundirnos. El hazing es un tipo de iniciación en las universidades, como le decían, las perradas y estas, cuando dan la bienvenida a los alumnos. Las novatadas. Eso tampoco es hazing. ¿Por qué? Porque es un único evento. Entonces no se puede considerar bullying. El gang violence, se los traje en inglés porque todavía en castellano no tenemos la traducción como tal, pero eso es lo que se está manejando ahora a nivel internacional. El gang violence es las iniciaciones de las pandillas y de las tribus urbanas. Tampoco es bullying. Eso es otro tipo de violencia. El harassment es el desarrollo de ambientes que pueden ser violentos o que hagan cierta propensión a la violencia. Por ejemplo, cuando yo digo los chilangos son unos cochinos, yo no estoy diciendo que tú que eres chilango, tú eres un cochino, pero sí estoy diciendo que los chilangos son cochinos. Y entonces los que me están oyendo a lo mejor van a decir, sí, los chilangos son unos cochinos. Eso es harassment. Y eso lamentablemente se da mucho en nuestro país. Muchísimo. Ok, después tenemos el stalking, que eso está también muy de moda, y esto tiene que ver más con las mujeres enfermizas de celos, que se meten al Twitter, al Facebook, a ver qué está haciendo el ex galán, bajan fotos y me han contado, no lo sé. Seguramente alguna la hará, yo nunca en la vida.
Bueno, hay mujeres y también hay hombres, se da más frecuentemente en mujeres, pero hay hombres que también se dedican a buscar lo que está haciendo su pareja o su expareja a través de las redes sociales y lo están checando. Eso tampoco es bullying, es enfermedad, celotipia y todo lo que quieran, pero no es bullying. La discapacidad y el desarrollo temprano. Cuando hablo de desarrollo temprano, hay una etapa en los niños pequeños que son muy agresivos. Estamos hablando de alrededor de 1 año y medio, 2 años, cuando el niño todavía no tiene desarrollado el lenguaje. Como no tiene desarrollado el lenguaje, muchas veces se utiliza el cuerpo. Entonces, cuando un niño va a tomar un objeto, un juguete de otro, pues muchas veces uno se defiende y le da un juguetazo. Eso no es bullying. De veras hemos tenido casos de kinders y de estas casas donde tienen maternal, etcétera, donde nos dicen, es que en el cunero tenemos un problema de bullying. Eso no es bullying. El bullying, en términos generales, podríamos decir que empieza a aparecer alrededor de la edad preescolar. La edad más frecuente en los mexicanos es alrededor de los 14 a los 16 años, aunque en Europa se establece que es a partir de los 7 a los 14 años. Ok, y en el término de discapacidad, ahora que estamos hablando de integración y de personas con discapacidad en las escuelas regulares, nos vamos a confrontar mucho con esto. Vamos a ver que hay niños que tienen problemas del espectro autista, que tienen problemas de discapacidad intelectual, que tienen problemas de hiperactividad o de impulsividad y que pueden tener un tipo de reacción violenta. Eso no es bullying. Es una característica que debe ser tratada psicopedagógicamente en el niño, pero no es bullying. Y sí vamos a tener ese problema porque las mamás de los niños que no tienen discapacidad inmediatamente van a reaccionar y van a decir que sus hijos están siendo bulleados. Hay que tener cuidado también con esto. Ok, la siguiente. ¿Cuáles son las principales causas del bullying? Por ahí dicen que las familias disfuncionales. ¿Quién tiene una familia funcional? Ya no voy a hacer preguntas tan directas, ¿verdad? Prácticamente en el fenómeno de familia funcional de los años 70 y de los años 80, ninguno, les aseguro, de los que estamos sentados aquí, tenemos una familia funcional. Pero bueno, no es algo que nos debe importar, porque además esos estudios dicen que, por ejemplo, una familia monoparental, que estamos hablando de una mamá soltera, es una familia disfuncional. Yo me atrevería a decir que eso no es cierto. O cuando estamos hablando de una familia homoparental, 2 personas del mismo sexo, tampoco serían funcionales. Yo conozco unas que funcionan muy bien y muchas veces mejor que una familia con papá y mamá. Otra de las características de las familias disfuncionales para estos estudios son las familias que están divorciadas. Pues ya ahí ya perdimos casi todos. ¿Saben el aumento que ha habido en México de divorcios de los años 70 a la actualidad? Casi el 24% ha aumentado. Y somos de los países que se dice que todavía conservamos el hecho del matrimonio. En Bélgica, que es el país que más tiene el índice de divorcios, están en el 64%. O sea, es casi, hola, ¿cómo estás? Me das el divorcio y ya, se acabó. Bueno, violencia intrafamiliar. Efectivamente, esta es una de las causas más frecuentes. El niño, recordando que aprende lo que ve, lo va a imitar. Entonces hemos visto que niños que han sido violentados en casa o que son testigos de violencia lo tienden a repetir en las escuelas. Hay una explicación que dice que el niño, que al ser violentado por su padre y no poder regresar esa violencia, en el momento que va a un lugar donde hay personas más vulnerables, empieza a violentar. Esa es la explicación psicoanalítica del bullying. Otra de las cosas son las adicciones. Los últimos estudios reportan que el bullying tiene muy de cerca el tema de las adicciones y sobre todo el alcoholismo. El índice del alcoholismo en los jóvenes ha aumentado muchísimo, en los niños también, y esto también se los quiero comentar como comercial. Papás, maestros, chequen las botanas de los niños. ¿Conocen los ositos de goma? Los de dulce que tienen, bueno,
La moda de los chavos es inyectarles vodka y tequila. Y entonces están en la hora de la escuela y todo el mundo jura que están botaneando gomitas. No están echando sus drinks. Hace ratito les estaba hablando de slimming también. Lo de las gotitas en los ojos de alcohol que puede dejar ciego, pero pues no huele. Y con unas gotas te pones hasta atrás. Con el Tampax, pues nada más le haces así y en menos de 5 minutos estás totalmente ahogado borracho. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante son los efectos secundarios de eso, que los chavos piensan que no les pasa nada. Y además piensan que le están viendo la cara de tonto a todo el mundo. Y esto que hace los empodera. Por eso tenemos que decirnos, todos los adultos, contarnos lo que está pasando con los chavos para prevenirlos, prevenir a otros papás. Por eso es importante que en las redes sociales, si podemos, lo escribamos. ¿Saben que está de moda las gomitas de esto? O aguas con esto, papás. Porque, insisto, los chavos y los niños hacen este tipo de acciones y nadie se da cuenta y ellos se empoderan y piensan que lo pueden hacer todo. Y van probando cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes. Entonces, si conocen a alguien que tenga niños, que tenga adolescentes, la petición es de que hoy les compartan este tipo de cosas que están haciendo los chavos para que tengan cuidado en lo que están llevando a empezar a la escuela y de lo que hay en su casa. Saben, ya rápidamente, saben que la nuez moscada también puede provocar efectos parecidos a la marihuana. Es un alucinógeno. Con una cucharada completa de nuez moscada diluida en un cuartito de agua, puedes tener alucinaciones por más de 4 horas. Claro, te puedes morir también. Con lo que hacen la paella, lo rojito, el azafrán. Resultaría una droga muy cara, ¿verdad? Pero hay en la casa. Con el azafrán es altamente neurotóxico. También puedes tener experiencias semejantes al haber tomado una droga. Y lo tienes en tu casa. Entonces, compartirlo nada más. Bueno, modelos parentales incongruentes, papás que dicen una cosa y hacen otra, no seas violento y son los más violentos, por ejemplo, castigos físicos exagerados y sobre todo los que tienen que ver con los emocionales y que sean injustos. Muy bien, pues casi estamos llegando al final de la participación de la doctora. Quisiera, doctora, que nos pudiera, digámoslo así, concluir con algunas sugerencias para los padres, para las personas que nos encontramos aquí. Mientras tanto, mientras llega alguna conferencia, algún curso, que nos pudiera dar algo de luz sobre qué podríamos hacer. Imagínense todo lo que traíamos, ¿verdad? Otra, por favor. Vamos a irnos con esto. Gracias. Las cosas que hay que evitar. Esto es así como las reglas de oro, por favor. Papás y personas que trabajan con niños y con adolescentes. No ignores lo que está pasando. Porque muchas veces también me he encontrado con papás y con maestros que dicen, ay, son problemas de niños, son problemas de chavos, ya lo van a arreglar ellos. No lo ignores, siempre toma en cuenta lo que está pasando. No fuerces a los niños a decir las cosas que están pasando públicamente porque lo único que haces es vulnerarlos. Los tienes que empoderar, los tienes que fortalecer en cuestiones positivas, no vulnerarlos frente a los demás. No cuestiones a los niños involucrados frente a otros, no trates de solucionar las cosas inmediatamente porque es importante que sepas lo que está pasando y sobre todo es importante que sepas si es un tema de bullying o no. No trates jamás de intervenir, a ver, fulanito, tú le pides perdón a perenganito. Nunca hagas eso. Siempre tienes que checar qué está pasando y siempre tienes que separar a los personajes de esa escena. Lo peor que podemos hacer con una situación de bullying es confrontar a los participantes. El típico de pídele perdón o vamos a hablar a la familia del agredido con la víctima es lo peor que puedes hacer. Lo único que haces es vulnerar las partes y haces que los papás se peleen más entre ellos.
Y entonces nos encontramos con los casos de hijo, no te dejes, y ahora sí, ve y rómpale no importa, yo te apoyo. La violencia genera violencia. Hay que tratar las partes de una manera diferente. Ok, la que sigue, por favor. ¿En qué caso pedir ayuda? En estos casos sí hay que pedir ayuda. He visto a muchos maestros y a muchos centros donde dicen que el problema se quede aquí y nosotros lo solucionamos. Tengan mucho cuidado porque esto puede tener implicaciones legales muy fuertes. Hay 4 estados de la República que ahora tienen una ley especial para el bullying, aunque no hay reglamento en ninguna. En la Ley General de Educación, el 30 de abril de este año se hizo modificaciones para hablar de la importancia de evitar el bullying, pero no se ha hecho nada en el reglamento. El programa de escuelas seguras que iba encaminado a evitar el bullying, pues se ha encaminado mucho a las adicciones, que está bien que lo trabajen, pero las escuelas y los centros están muy descubiertos en qué hacer en este sentido. ¿Qué hay que hacer? Si hay un arma de por medio, si hay un daño importante, no esperarse. Hace poco salió un caso de una niña de Sonora que se esperaron y casi se muere porque le pegaron en la cabeza, tuvo un derrame cerebral. Si existe un abuso sexual, evidentemente, y que esto seguramente Ruth nos va a platicar acerca del sexting. Si existen drogas y si alguien comete robo o extorsión. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hoy tenía preparadas más de 50 cosas que hay que hacer, pero bueno, por cuestiones de tiempo no nos da. Sin embargo, es un tema que da para mucha reflexión, desde qué hacer en cuestiones particulares hasta el trabajo personal y el trabajo que se dé en la escuela y con los maestros. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera pedir un aplauso para la doctora Ruth. Muy bien, tengo entendido que nos trae algo de información que quiere compartir. Sí, antes de cerrar mi presentación, quería compartirles especialmente el tema de la discapacidad. Como les comentaron, llevo más de 22 años trabajando con personas con discapacidad y ahora que estamos en un trance importante de integración, hacer la reflexión de que las personas con discapacidad, y bueno, lo sabemos por las estadísticas internacionales, México tiene el primer nivel o el primer número en frecuencia de bullying, y el Fondo de Naciones Unidas también nos señala como un país que promueve la discriminación y que promueve las violencias para personas de bajos recursos, para personas indígenas y para personas con discapacidad. Y brevemente quería hacer una reflexión. Hoy traje un especialista en comunicación para que nos hablara brevemente del impacto emocional que hay, especialmente en el niño sordo, en el tema de bullying. La sordera es una de las discapacidades más crueles porque no se ve y porque muchas personas no lo entienden, que son niños totalmente aislados y los critican por su forma de hablar y por el contexto intelectual que tienen las cosas, porque no tienen el mismo bagaje cognitivo que un norme audiente. Ella es Elena Piña, ella es especialista en comunicación de la Universidad de las Américas, lleva también muchos años trabajando con personas con discapacidad, ha trabajado en mi fundación y ahora trabaja especialmente con personas hipoacúsicas y con sordera. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder tener este breve espacio para compartirles que, bueno, la discapacidad auditiva es la que menos se ve, pero es una de las que tiene una connotación, sobre todo a nivel emocional, más fuerte, no solo en las primeras etapas de desarrollo, sobre todo en esta parte de bullying de adolescentes, de adultos. El no poder convertir de alguna manera todo lo que es pensamiento abstracto, hace susceptibles a todos estos adolescentes. Y bueno, lo que se ha venido dando en cuestión de inclusión educativa, que nos dice que el niño tiene derecho a ir a una escuela regular, dependiendo la postura que los papás elijan, si va a ser lenguaje de señas o si va a ser un método auditivo, a veces están expuestos en una desventaja muy muy fuerte en grupos regulares y son víctimas de bullying.
Yo les puedo comentar de un chico que está estudiando medicina con pérdida auditiva bastante fuerte y bueno, tenemos mucho contacto a través de chats y de celular, y en una ocasión me escribió que era Dalai, que todos sus amigos estaban burlando y que le decían Dalai, 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 Dalai. De momento me descontextualizó, pero cuando se refieren a una medicina que hay, que te calma, que te relajes, pero es un chico totalmente con muchas habilidades, pero estaba en ese momento en desventaja, es solo un ejemplo, ¿no? Lo que les quiero transmitir es que es muy importante en temas de discapacidad dar también una capacitación a quienes nos enfrentamos a estas cuestiones. No solamente proveer de dispositivos, de sillas de ruedas, de auxiliares auditivos, sino tener esta información y no pensar, la discapacidad auditiva requiere de ciertas, pues por decirlo así, de ciertas etapas o de ciertos momentos muy, muy, muy importantes que maestros que estamos al frente de un salón pueden resolver muchas situaciones como esta del bullying. Muchísimas gracias. Muy bien, pues quiero agradecer a ustedes dos, a la doctora Gabriela Soule, su tiempo y su disposición para este evento. Y bueno, yo creo que de las cosas que comentó, una de las cosas que a mí en lo particular me llamó mucho la atención es esto de ser amables y amantes. Yo creo que una de las acciones importantes que todos como padres debemos de hacer es promover el amor en los hijos, ¿no? Porque si promovemos el amor, yo creo que el daño que le podamos hacer a otros, yo creo que contaría mucho no hacerlo. Bien, pues ahora ha llegado el momento de escuchar a la maestra Ruth García Cordero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Educación Superior y especialidad en investigación docente. Conferencista especializada en diferentes temas como el uso correcto de las redes sociales y prácticas educativas, la ética en las redes sociales y la responsabilidad de nuestra palabra. Actualmente es docente en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle Pachuca y en la licenciatura de Administración en el Centro Universitario Continental. Las dejamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí porque para mí es muy importante que ustedes hayan tomado unos minutos para hablar de este tema que muchas veces no queremos ver, que muchas veces creemos que no pasa nada y que sin embargo hay evidencias, hay pruebas, hay muestras de que el ciberbullying existe, de que está pasando y de que muchas veces no nos enteramos hasta que es demasiado tarde. Como bien lo mencionaba Gaby en su momento, tenemos que estar alerta, tenemos que buscar la capacitación. ¿Cuál es el asunto con el ciberbullying? Que hablamos de una alfabetización digital que a muchos de ustedes, a mí misma nos rebasó, que cuando las redes sociales surgieron todos pensamos, yo llevo dedicada a la educación 14 años de mi vida y yo pensé igual que ustedes, igual que muchos de ustedes, que era una moda, que era cosa de jóvenes y que iba a pasar después de determinado tiempo. No pasó, sorpresa, no pasó y empecé a descubrir en mis alumnos de nivel medio superior y superior, empecé a descubrir que encontraban en las redes sociales una forma de desahogarse, una forma de sacar frustraciones, una forma de sentir odio y de poder decirlo a través de estos medios. ¿Qué es el ciberbullying? Para empezar, tenemos que distinguirlo. El ciberbullying es precisamente el hostigamiento a través de cualquier medio telemático. ¿Qué quiere decir? Que es a través de las redes sociales, de la internet, de una computadora, de un teléfono celular o incluso